Bueno, hola iglesia y bienvenidos a Rock City. No importa desde dónde se unen a nosotros hoy, en persona o en línea o por televisión, o desde una de las cientos de prisiones sintonizadas de todo el país hoy, es un honor absoluto adorar a su lado. Mientras nuestro equipo de producción prepara el escenario hoy para esta conversación tan importante, me gustaría establecer ahora mismo el porqué detrás de esta serie que hemos titulado A Decir la Verdad. Y para darles una idea de hacia dónde nos dirigimos tanto esta semana como la próxima. Y si podría comenzar diciendo esto, si se perdieron el mensaje del fin de semana pasado, por favor regresen y vean ese mensaje completo. Sentamos una base sólida para la conversación que tendremos hoy y el próximo fin de semana. Ahora no voy a repetir todo lo que aprendimos la semana pasada, pero lo que quiero hacer es repetir este pensamiento. Y es que en nuestro mundo de hoy hay un anhelo profundo, un deseo dentro de los corazones de las personas por saber la verdad. Esta generación está hambrienta por la verdad. Y, sin embargo, si somos honestos, a veces puede ser difícil saber qué es la verdad y qué es mentira siendo presentado como verdad. Escuchen lo que Jesús dijo en Mateo 24. Él dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe. Y luego, a medida que nos acercamos más y más a Jesús, aquí está el flash que recibimos de cómo será la vida en esos días. Jesús dijo, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Si ven, Jesús está describiendo lo que creo con todo mi corazón que es el hoy en día. Primera de Timoteo capítulo 4 dice esto, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos, incluso en la iglesia, se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Ahora, ¿cómo es posible que el autor de este pasaje vea la locura de hoy? Bueno, iglesia, el mismo espíritu que estaba entonces está presente ahora. Y entonces el Espíritu Santo nos dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas, mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. En otras palabras, a medida que la cultura continúa cambiando, se supone que no debemos acomodarnos, se supone que debemos encender la luz. Como escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, incluso entonces estaban asombrados de la facilidad y la rapidez con la que tantos en la iglesia estaban permitiendo que el pensamiento antibíblico echara raíces. Él dijo, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó, para pasarse a otro evangelio, el cual no es un evangelio en lo absoluto, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Continúa diciendo, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a todos, yo no sería un siervo de Cristo. Ahora, una de las canciones que cantamos hace un momento, Esto es lo que creo, es una canción basada en el credo niceno. Es una declaración de fe que ha sido defendida por los cristianos durante miles de años. Es lo que creemos, es el credo de los cristianos. Un credo que se apoya firmemente sobre los hombros de las Escrituras, que creemos que es la palabra de Dios errante e infalible, viva y que respira. Una declaración de fe cuyo fundamento es Cristo. Pero hay un nuevo credo, y lo llamaremos el nuevo credo secular. Ahora, este credo es un poco más difícil de concretar a veces, es un poco más cambiante de forma y siempre se modifica. Este nuevo credo secular es uno que en muchos sentidos parece ser muy atractivo y a veces incluso más que el Evangelio. Ahora, esto no es de ninguna manera una representación absoluta del nuevo credo secular. Es una pendiente resbaladiza. El diablo es un enemigo escurridizo. Pero este credo ha comenzado a echar raíces profundas en nuestra cultura, tanto que verán variaciones del nuevo credo secular en letreros en los patios de personas, en las puertas de las casas de las personas. Ciertamente lo están viendo en todas las redes sociales hoy en día, en la televisión y en las películas. Se está enseñando en aulas de clases, está siendo intencionalmente dirigido a los niños. Verán variaciones de este credo en los ventanales de las tiendas y tal vez incluso en algunos lugares de la iglesia.
y estar en desacuerdo con este credo o rechazar este credo mientras puedan hacerlo, pero bajo su propio riesgo. Recuerdo una cita de George Orwell. Dijo esto: en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Y estos son, sin duda, esos tiempos. Ahora hemos elegido el ejemplo más común y extenso de lo que llamamos el nuevo credo secular. Y a medida que examinamos cada una de estas declaraciones a la luz de las Escrituras, lo encontrarán que a veces hay verdad en el credo, o en parte del credo. Algunas de las afirmaciones que examinaremos hoy y la próxima semana son 100% completamente verdaderas. No es que este credo se equivoque en todo, pero no todo es cierto. E incluso cuando hay cosas ciertas, a menudo hay una base de ideales de falsedad y confusión, que son directamente opuestas a las Escrituras. Entonces, como creyentes, como seguidores de Jesús, debemos aprender a discernir qué parte de este nuevo credo podemos aceptar y a qué partes de este nuevo credo nos oponemos. Porque cualquier cosa, sin importar qué tan bien suene o se sienta, cualquier cosa que se oponga a la palabra de Dios, no vale la pena luchar por ello. Así que comencemos. Y otra vez, esta no es la única. Esta es quizás la variación más difundida y aceptada del nuevo credo secular. Lo que se está convirtiendo en un punto de vista mundial compartido por muchos, incluso en la iglesia, y estoy seguro que han visto el letrero, es el letrero que dice esto: en esta casa creemos, eso es un credo. Creemos que la vida de las personas negras importan. Los derechos de la mujer son derechos humanos. Ningún ser humano es ilegal. La ciencia es real. La amabilidad lo es todo. Y el amor es amor. Invité a uno de nuestros pastores de adoración más queridos a unirse a mí en el escenario hoy para esta conversación. Iglesia, ¿podrían dar un aplauso y ayudarme a dar la bienvenida ahora a Patrick Crawford? ¿Alguien se alegra de haber venido a la iglesia hoy? Vamos, ¿todavía están contentos? ¿Todavía están contentos? Bueno, Patrick, mira, sé cómo algunos pueden interpretar esto, como que esto es una respuesta a los eventos actuales y a los eventos en la cultura, y sí es una respuesta. Sin embargo, no es una respuesta de castigo. Hemos estado trabajando en esta serie durante al menos un año, y nuestro objetivo es ofrecer a las personas una respuesta bíblica a algunas de las verdades que prevalecen en nuestra cultura. Algunas de estas verdades que desglosaremos hoy y la próxima semana son 100% ciertas. Otras son parcialmente verdaderas. Algunas son descaradamente falsas, pero se presentan como verdad. Nuestro objetivo también es traer conciencia a la iglesia que incluso cuando una declaración es verdadera, a menudo se une a una declaración o un conjunto de creencias o un sistema de valores que se oponen al Evangelio. Quizá no hay mejor ejemplo de eso que la vida de personas negras importan. Una declaración que por sí misma es completamente 100% cierta. La vida de las personas negras importan. Vamos, iglesia. Y si no creen en eso, hay un problema en su corazón. Amén. Pero la vida de las personas negras importan. En el 2020 hubo mucha presión para que las personas, pastores, cristianos, líderes, todos nosotros, para que usáramos esa declaración, para promover la declaración y publicarla en las redes sociales. Y sin embargo hubo mucha controversia, aunque esta declaración es muy cierta. Así que empecemos aquí. ¿Cómo puede una declaración que es absolutamente 100% indiscutiblemente verdadera, como la vida de las personas negras importan, ser al mismo tiempo y en particular para los creyentes una declaración tan polarizante? Sí, bueno, tienes razón. Obviamente esa afirmación es 100% cierta, que la vida de las personas negras importan. Y durante casi toda la historia de esta nación, la vida de personas negras no importaron. E incluso hoy, hay momentos y problemas que surgen y nos hace preguntarnos, ¿la vida de personas negras es importante para esta nación como lo son para Dios? Porque hemos llegado bastante lejos. Y alabado sea Dios por eso. Pero tampoco hace mucho tiempo que historias como la de mi padre eran comunes. Donde, siendo un joven negro, visitando a sus abuelos en el sur, ser perseguido
por cabezas rapadas con escopetas, en una camioneta y tuvo que correr y huir a los pastizales y acostarse y orar para que no lo encontraran porque si lo hacían, quién sabe lo que le harían. Y su único crimen fue ser negro en el sur. Y ese era mi papá, una generación antes que yo. Y entonces cuando miras los efectos del trato inhumano hacia las personas negras por tanto tiempo, y esto va más allá de lo legal y más allá de lo económico e incluso lo psicológico, de que les digan que son inferiores, no son nada, son menos que ser humano. Quiero decir, si una persona como un niño creciera en un hogar como ese, sabríamos, si creciera y escuchara eso todos los días, diríamos, va a tomar mucho tiempo para que él pueda superar eso. Cuando crezcan, habrá mucho para resolver, para empujar. Ahora, si multiplican eso por millones de personas, a lo largo de los siglos, estamos en un punto muy profundo. Las heridas son profundas y devastadoras y eso es algo que no solo unas décadas y unas pocas leyes pueden arreglar, ¿verdad? Entonces es comprensible que muchas personas sientan la necesidad y la urgencia de recordarles, a veces en voz alta, que la vida de las personas negras importan. Sí, claro, tiene sentido. Y sí importan. No solo vidas negras en el útero, no solo la vida de personas negras sin antecedentes penales por hacer lo que les dicen y seguir órdenes, todas las vidas de las personas negras importan. Todas fueron creadas a la imagen de Dios, todos somos iguales. E iría más allá y diría que la vida de los negros importan incluso antes de morir. Y con eso quiero decir que el no matar a los negros es lo mínimo. ¿Me entienden? Es lo mínimo, porque también estamos aquí ahora y vivimos al lado y venimos a su iglesia. Entonces en este momento la cultura negra importa, el arte negro, cómo piensan, la historia de los negros, los aportes de los negros, predicadores negros, pastores negros, la música negra importa, ¿verdad? Y le importa especialmente al cuerpo de Cristo, porque le restamos valor al poder del Evangelio cuando silenciamos los diferentes sabores y colores que existen en la iglesia, universales y locales. Si tratamos de crear una versión extraña, homogénea o culturalmente monolítica de cristianos evangélicos, es raro, es débil. Porque cuando resaltamos la diversidad en lugar de huir de ella, en realidad magnificamos lo único que nos mantiene unidos, a pesar de nuestras diferencias, y ese es Jesucristo. Eso es bueno. Así que espero que todos estemos en la misma página con eso, sí. Porque ahora se complica. Y la razón por la que se complica es porque en la forma que funciona el lenguaje, una palabra puede significar algo, pero luego a medida que se usa en la sociedad, comienza a adquirir definiciones, connotaciones y asociaciones adicionales. Y eso es lo que ha pasado con esta frase. Solía significar lo que decía. Pero luego en el 2012 se convirtió en un apodo de un movimiento por justicia con la policía, particularmente hacia los negros. Muy bien. Y luego surgió una organización y usó esa frase como su nombre, así que ahora la organización está asociada con la frase. Y entonces el movimiento que solía ser sobre la justicia y la vigilancia ahora amplió su alcance y su búsqueda y comenzó a incorporar otros objetivos en la sociedad, algunos de los cuales son bíblicos y otros no lo son en lo absoluto. Y como mencionaste, hubo mucha presión para usar la frase «la vida de personas negras importan». Y comunicar el sentimiento no fue suficiente. No se podía decir algo parecido con palabras diferentes. Era como si tuvieran que decirlo así. Hubo muchas personas incómodas porque no querían afirmar todas las asociaciones adicionales que se unieron a esa frase a lo largo de los años. Y yo creo que eso es sabio. Creo que es sabio porque hay mucho que es bueno sobre el movimiento «la vida de las personas morenas importan». Y lo ha sido desde un principio, pero hay muchas cosas que no son buenas. No es espiritual, no es bíblico, y nosotros como creyentes tenemos que ser cautelosos y cuidadosos con nuestras palabras, lo que afirmamos que es verdad y es bueno. Y antes, e incluso ahora, somos presionados para hacernos los tontos. Cuando digo hacerse el tonto, me refiero a que últimamente he pasado tiempo en los Proverbios solo por diversión y también para prepararme para esta conversación. Y en Proverbios 14:15 dice, «El ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde va». Proverbios 18:17 dice, «El primero en presentar su caso parece inocente, hasta que llega a la otra parte y lo refuta». Pero estamos presionados para decir inmediatamente qué creemos, dónde estamos, en qué equipo estamos. Nos presionan de inmediato para que creamos lo primero y no se nos permite cuestionar. No se nos permite decir, espera, bajemos la velocidad, pensemos en esto, miremos la palabra de Dios. Estamos siendo presionados para tomar una decisión rápida. Y a veces nos vemos presionados a expresar esa opinión. Tenemos que probarlo por nosotros mismos diciendo algo en las redes sociales. Aunque Proverbios 18:2 dice, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su opinión.
Y luego estamos presionados no solo para expresar nuestra opinión, sino que ahora tenemos que movilizarnos y tenemos que hacer algo. Y si no hacemos ese trabajo particular, de esa forma en particular, entonces somos parte del problema. Aunque Proverbios 19:2 dice, el afán sin conocimiento no vale de nada. Mucho hierra quien mucho corre. Así que es sabio esperar, buscar sabiduría a través de las escrituras, incluso si algo parece obvio. Y aquí es donde nos atrapamos pensando, obviamente es el camino correcto. Pero Proverbios 16:25 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Así que tenemos que resistir el impulso arrogante de asumir que sabemos lo que es correcto en todas estas situaciones y necesitamos escudriñar las escrituras todo el tiempo, ¿verdad? Y esto no es una excusa para la inacción o la indiferencia, porque buscar la justicia no es negociable para el cristiano. Es solo un estímulo para buscar cuál es la definición que Dios da y la forma en que Dios busca esa justicia. Porque no siempre es fácil determinar cuál es el camino de Dios, ¿verdad? Hay términos que parecen que tenemos en común con el mundo, hay objetivos que parece que tenemos en común con el mundo, pero si profundizan un poco más, pueden ver que hay algunas diferencias significativas que conducirán a desviaciones muy drásticas a medida que perseguimos esos objetivos. Eso es porque cada idea, cada sistema de creencias tiene sus raíces en algo. Surge una visión del mundo. Una visión del mundo es como un lente a través del cual ven todo. Interpretan todo a través de ese lente mundano por el que miran. Y la visión del mundo intenta responder las preguntas: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay tanto sufrimiento y dolor en el mundo? ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Cuál es nuestro objetivo final? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestra esperanza final? Y el fundamento de la visión cristiana del mundo debería ser la Biblia. El fundamento o la visión del mundo que está impulsando gran parte de los movimientos sociales de hoy, y también muchos de los bolsillos que persiguen esto, como el movimiento BLM, no son bíblicas. En realidad son visiones antibíblicas, anti-verdad, anticristo. Y eso es muy importante. Y en este momento, el mundo moderno en el que vivimos, simplemente estamos nadando en esto. Es como un lodo filosófico tóxico donde hemos recogido todas estas malas ideas durante siglos y las hemos juntado para crear una visión del mundo moderna que tenemos en esta cultura, ya sea individualismo expresivo o postmodernismo, teoría crítica, deconstrucción, marxismo. Hay un montón de cosas en juego. Pero hay dos perspectivas filosóficas significativas que creo que vale la pena hablar muy rápido porque no podemos hacerlo todo, obviamente. Pero es relativismo y marxismo. Y si entendemos brevemente esas dos cosas, tendrán sentido muchas de las conversaciones y muchas de las cosas que estamos escuchando en el día de hoy. Y entonces el relativismo dice que no hay absolutos. No hay verdad absoluta, no hay moralidad absoluta, no hay valores que sean mejores que otros, no hay forma de buscar la verdad que sea más efectiva que cualquier otra. Entonces la razón y los hechos en evidencia no son más efectivos para determinar qué es verdad, sino lo que siento en mi corazón. Todo es relativo a la perspectiva individual o cultural. Ahora bien, el marxismo ve a toda la sociedad a través de un prisma de poder dinámico. Y el marxismo tradicional ve esa dinámica de poder en términos económicos, pero en el siglo XX evolucionó y comenzó a expandirse también en términos culturales. Entonces, lo que obtienen cuando combinas esas dos perspectivas es que obtienen una explicación secular de la sociedad que suena algo así. Y esto debería sonar familiar y comenzarán a ser capaz de captar en una conversación que esta es la raíz. Dice que no hay moral absoluta ni valores ni verdades absolutos. Y la única razón por la que como sociedad tenemos ciertas verdades y no otras es porque las personas en el poder imponen sus valores al resto de nosotros. Y lo hacen de tal manera que mantienen su poder cultural sobre nosotros y continúan con nuestra opresión. Entonces, para liberar a la sociedad y crear una sociedad justa, tenemos que despojar a los opresores de su poder. Y lo hacemos desmantelando cada verdad, cada valor, cada sistema, cada institución que se considera que tiene sus raíces en Europa occidental o la cultura europea occidental. Esa es la raíz de gran parte de este movimiento. Y es por eso que, por ejemplo, la organización La Vida de Personas Negras Importa, en su misión dice: no queremos simplemente acabar con el racismo y vigilancia, queremos desmantelar la familia nuclear occidental prescrita porque lo ven como un ideal europeo occidental que impone al resto de nosotros y que se utiliza para oprimir a otras culturas. La familia fue la idea de Dios, ¿cierto? El matrimonio, la familia, sean fructíferos, multiplíquense. Sí, en Génesis, Él instituyó eso mucho antes, sí.
Pero vemos que la visión mundial importa porque la raíz determina el fruto. E incluso si tenemos un punto o parece que tenemos un punto común de intersección y podemos estar de acuerdo en algo, si continúan esos caminos comenzarán a separarse más y más y más. Lo que construyen importa. Y estamos comenzando a ver muy malos frutos en este movimiento porque está constituido sobre una mala visión del mundo. Estamos viendo división, envidia, celos, huelgas, ira, odio y desconfianza mutua, basados solamente en particular en el grupo de identidad al que pertenecemos. Es un fruto realmente malo. Y yo diría también que la iglesia puede aumentar la división y la ira y el odio y las peleas tanto como cualquier otro grupo. Porque no hay garantía de que solo porque vienen a la iglesia o son pastores de una iglesia o han estado siguiendo a Jesús por 30 años, que su visión del mundo está realmente basada en la Biblia. Entonces debemos luchar todos los días para asegurarnos de que el terreno en el que estamos parados sea el fundamento sólido y firme de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Muy bueno. Creo que un desafío para la gente en nuestra cultura actual es que si son creyentes o seguidores de Jesús, lean las Escrituras. Nunca el apóstol Pablo, nunca Jesús reunieron a sus discípulos y les dijeron: bueno muchachos, esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a salir y desmantelar todas las estructuras de poder. Vamos a derrocar al gobierno romano. El gobierno romano era extremadamente corrupto, se podría decir, que el más corrupto de todos los tiempos, pero tal vez el nuestro y muchos otros en el mundo estén compitiendo. Lo que dijo Jesús fue: seamos los mejores en amar a nuestro prójimo. Sí, dijo: trabajemos duro, seamos fructíferos, seamos felices, vivamos una vida tranquila, compartamos la esperanza con la gente, llevemos sanidad a la gente. Muchas personas, incluso en la iglesia de hoy, están más apasionadas por cambiar un sistema político o derrocar alguna dinámica de poder en lugar de vivir los valores bíblicos, y que eso nunca se diga de la iglesia. Amén. Sí. Y este es solo otro ejemplo de los malos frutos provenientes de una visión mundial que pinta el racismo y la injusticia en términos puramente sistemáticos e institucionales. Hace el problema tan grande que el individuo se da por vencido y dice: ¿qué puedo hacer al respecto? O tenemos que convertirnos en revolucionarios políticos. Y lo que es interesante es que en el primer siglo, la mayoría de los judíos no se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías prometido, que habían estado esperando durante milenios, porque ellos esperaban que el Mesías viniera en forma de revolucionario político, montado en un noble corcel, entrando a Jerusalén, derrocando al gobierno romano e instituyendo un trono de Israel en su lugar. Y en cambio, tuvieron un siervo humilde, que entró a Jerusalén montado en un burro y ofreció su vida en una cruz de madera. Muy bien. Y nosotros corremos el mismo peligro de perdernos al Mesías, de perdernos el amor de Dios y la persona de Jesucristo, porque estamos esperando que Él se mueva como un político revolucionario. Y yo diría que el reino de Dios avanzará de la misma manera que fue introducido, por la intrépida predicación del Evangelio de Jesucristo y viviéndolo fielmente donde estamos. Vamos, qué bueno. Jesús literalmente cambió el mundo con 12 muchachos en 3 años de ministerio. Y eso fue todo. Todos los evangelios. 3 años de ministerio. Entonces, si son llamados a la política, si son creyentes y son llamados a la política, son llamados al activismo social, mientras son guiados por el Espíritu Santo de acuerdo a la palabra de Dios en sus definiciones y en su dirección, vayan y trabajen en esos campos e influencien para el reino, porque necesitamos más cristianos en la política. Necesitamos más cristianos en todos los rincones de la sociedad. Pero no todos los cristianos son llamados a eso. No todos los cristianos son llamados a protestar contra el gobierno. Sin embargo, todos somos llamados a predicar el Evangelio. No todos son llamados a legislar nuevas leyes, pero sí a amar a nuestro prójimo. No todos los cristianos son llamados a sintonizar con las instituciones y los sistemas de la nación, pero todos somos llamados a luchar y matar cada día el pecado que aún habita en nuestros corazones individuales. Muy bien. Escuchar a Patrick es como escuchar un estado de la Unión. Sienten que tienen que pararse a aplaudir cada 45 segundos. Yo estoy con ustedes. Solo agregaría a esta conversación que si realmente creen que la vida de las personas negras importan, harán más que compartir un eslogan. Partirán el pan a propósito en su casa con alguien que no se parezca a ustedes. Ustedes harán el trabajo duro de construir una relación. Lo que estaba haciendo en el 2020 es lo que estaba haciendo antes, es lo que estoy haciendo ahora mismo.
pasamos mucho tiempo con personas que son diferentes a nosotros. Invitamos a voces negras a nuestra vida. Invitamos a voces negras a hablar a nuestra iglesia, a nuestro equipo. Pasamos mucho tiempo con amigos que son negros, pastores negros, escuchando, teniendo un diálogo abierto y honesto. Oramos juntos, adoramos juntos. Y lo que sucede es que comienzan a ponerse a propósito en situaciones a veces incómodas y tenemos que estar bien con sentirnos incómodos a veces. Algunos de ustedes recordarán que hace unos años tuvimos aquí a la doctora Bernice King. Hice un diálogo con ella, mis hijas y yo pudimos pasar algún tiempo con ella en la noche anterior y luego esa tarde. Ella es la hija del doctor Martin Luther King Jr. Y el 1 a 1, la entrevista fue increíble, pero hubo momentos en los que me sentí muy incómodo. Ella me pisó los pies, ustedes recuerdan eso. Ella pisó los dedos de mis pies. Y cuando lo recuerdo, no es que estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Hubieron cosas en las que quizá no estamos de acuerdo, incluso hoy. Pero permití sentirme lo suficientemente incómodo para tener que luchar con algunas preguntas que tuve que preguntarle al Señor. Señor, ¿hay algo en esta conversación? ¿Hay algo a lo que me he estado aferrando y quieres que suelte? ¿Hay algún tipo de prejuicio en mi corazón? Porque eso es lo que es solo prejuicio, no es de Dios. Y entonces cuando se permiten estar en situaciones incómodas, le dan espacio al Espíritu Santo para que les traiga la cantidad adecuada de convicción. Y si pueden decir, Señor, si hay algo en mí que no te refleja, trabajemos juntos, pero nunca lo sabrán hasta que se abran tanto al Espíritu Santo como a las conversaciones, a veces complicadas y difíciles. Así que solo diría esto, las relaciones no se basan en consignas. Las relaciones se construyen con el tiempo, alrededor de la mesa, donde hay amor mutuo, hay confianza mutua. Nosotros no siempre estamos de acuerdo en todo, pero hay respeto mutuo. Los dos amamos a Jesús y a ambos nos amamos. Y vamos a ofrecer la mayor cantidad de gracia el uno al otro, porque eso es exactamente lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y vamos a seguir luchando por la diversidad y luchando por esta relación, porque nuestra convicción en esta iglesia, hasta que la iglesia de la tierra se parezca a la iglesia del cielo, no hemos terminado. Vamos, todavía hay trabajo por hacer y aún hay mucho trabajo por hacer. Vamos a cambiar de marcha. Esta está en todas las noticias en este momento. Y déjenme decir esto, de ninguna manera vamos a hacer una declaración de si somos una iglesia con política de fronteras abierta o una iglesia con política de fronteras cerrada. Eso es para que los gobiernos decidan. Lo que diré es que el diablo le encanta usar la persuasión política de una persona para abrir una brecha entre dos personas que se supone que se aman. Él usará la persuasión sobre este tema de la inmigración para abrir una brecha entre ustedes y la persona con la que están casados. Ustedes y sus hijos, personas del mismo hogar, en la misma iglesia, que son llamados a la misma misión. Así que no podemos permitir que nuestras creencias políticas generen división en nuestras familias y en la iglesia. Pero esta declaración, ningún ser humano es ilegal. Vemos esto en carteles, se está hablando ahora mismo. Vamos a desempacar esta declaración. Sí, la declaración es complicada, como la mayoría de ellas, porque hay diferentes capas. Hay políticas, normas, partidos y gente que está envuelta en esta idea. Pero, como creyentes, tenemos que ser capaces de sostener múltiples verdades al mismo tiempo. Y si con la declaración ningún ser humano es ilegal, si quieren decir que la humanidad de un individuo nunca está en duda y que merece dignidad, honor, respeto, amor, compasión, si eso es lo que quieren decir, eso es 100% verdadero. Pero también es cierto que las naciones tienen leyes y deben tenerlas, y las naciones deben hacer cumplir esas leyes y nosotros deberíamos someternos a esas leyes. Y si infringen esas leyes es por definición ilegal. Así que su humanidad puede estar completamente intacta y siempre lo estará, su dignidad está intacta, pero su estado podría ser ilegal. Todas esas cosas son verdaderas y tenemos que ser capaces de mantenerlas unidas. Si miramos a Romanos 13 del 1 al 7, Pablo habla del gobierno y dice que toda autoridad pública está puesta por Dios, entonces debemos someternos a las autoridades gobernantes, porque todas son instituidas por Dios. Ahora fíjense, él dice instituidas por Dios. Ellos no son Dios. Y podemos idolatrar al gobierno de dos maneras. Podemos esperar que el gobierno provea todas las necesidades de cada persona, o podemos exaltar y venerar al gobierno hasta tal punto que valoraremos nuestra bandera más de lo que valoramos a nuestro prójimo. Así que cualquiera que sea el lado en el que caigamos, si idolatramos al gobierno, ya sea que le pidan demasiado o que lo exalten a un lugar demasiado alto, se sentirán decepcionados, porque el gobierno les fallará.
Sí, he estado leyendo sobre este tema y el promedio de vida de las 26 superpotencias mundiales en los últimos 5.000 años de la historia registrada es de 238 años. Entonces la superpotencia promedio existe por 238 años, eso es más de 5.000 años de historia. En Estados Unidos ya nos pasamos de ese tiempo según esta estadística. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces como cristianos, como iglesia? E incluso, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno entonces con el inmigrante? La Biblia tiene mucho que decir sobre este tema. Y para todas las personas de todo el mundo que viven en pobreza extrema con una necesidad desesperada de ayuda y esperanza. Sí, nuevamente el objetivo es pensar con una visión mundial bíblica, un lente bíblico. Para hacer eso, la Biblia es un gran libro, Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Así que no podemos elegir nuestro versículo favorito y crear una teología o una visión mundial completa basada en eso. Bien, la Biblia, como mencionaste, tiene mucho que decir sobre el inmigrante y nuestra postura como iglesia. Entonces, cuando damos un paso atrás, miramos las Escrituras, hay 3 autoridades terrenales, primarias, que son instituidas por Dios. Tenemos la familia, tenemos la iglesia, tenemos el gobierno. Y cada una de esas 3 tiene sus propias responsabilidades. Y hay cierta superposición, pero hay responsabilidades primordiales que el Señor estableció en cada uno de esos lugares. Y cada vez que intercambiamos esas responsabilidades, surge la disfunción. Entonces, por ejemplo, si miramos a las familias, padres, el principal discipulador de sus hijos son ustedes. Ustedes son los únicos y primeros que deberían abrir la palabra de Dios y guiarlos a través de ella. Orar con ellos, orar por ellos, guiarlos, enseñarles cómo obedecer a Jesús, amarlo y adorarlo. Y por muy bueno que sea nuestro ministerio de niños, por muy bueno que sea nuestro ministerio de jóvenes, por muy bueno que sean nuestros líderes, y padres deberían enviar a sus hijos a esos ministerios, niños y jóvenes. Eso es solo unas pocas horas a la semana. Ustedes vienen con ellos. Y entonces, si están delegando esa responsabilidad de discipular a sus hijos y están esperando que la iglesia haga todo, sus hijos no prosperarán de la forma en que podrían hacerlo. Eso es bueno. Y de hecho hay un versículo o un par de versículos en el capítulo 6 de Deuteronomio que creo que hablan de esto perfectamente. Así que quiero leerlos muy rápido. Es Deuteronomio 6 del 4 al 9. Dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, básicamente todo el tiempo. Átalas a tus manos como un signo, llévala en tu frente como una marca, así siempre están a la vista. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Su hogar debe estar lleno de la palabra de Dios para disciplinar a sus hijos y enseñarles el camino que deben seguir. Ahora, si damos un paso atrás y miramos a la iglesia, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Una de las responsabilidades es la iglesia como principal proveedora de las necesidades de la comunidad. Y cuando pasan esa responsabilidad y tratan de asignársela al gobierno, y todos estamos discutiendo sobre cuánto de esa responsabilidad podemos darle al gobierno, entonces hay problemas. Porque generosidad e impuestos no son lo mismo. No lo son. Sí, pero esa es la conversación para otro día. Pero sí, tienes 100% de razón. Somos llamados a ser generosos como iglesia. Y si leen las Escrituras, el corazón del Señor, por el inmigrante, por el huérfano, por la viuda, por el preso, es inevitable, es inevitable. Y cuando leen esas secciones, estas son las personas de las sociedades más vulnerables. Así que cuando lean esos pasajes, piensen en los vulnerables de la sociedad. Y no todos los inmigrantes de hoy están destituidos. No todos los inmigrantes en Estados Unidos están destituidos, pero hay muchos que son vulnerables en extrema necesidad. Y nuestro corazón por ellos debe ser como el corazón del Señor por ellos. Y hay un par de versículos que quiero leer para demostrar rápidamente el corazón de Dios por los vulnerables de nuestras sociedades. Esto es Deuteronomio 27:19. Maldito sea el que viole los derechos del extranjero, del huérfano o la viuda. Maldito es una palabra fuerte. Zacarías 7:9 y 10. Juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, huérfanos, extranjeros y a los pobres. No maquinen el mal en su corazón contra los otros. Este es el corazón de Dios para los más vulnerables. Y la mayoría de los versos que hablan de cuidar a los vulnerables se aplican a la iglesia. Son dados a la iglesia. Sí, nosotros somos los que debemos asumir esa carga, salir adelante, vivir eso y cuidar a los que nos rodean. Ahora, si miramos al gobierno, el trabajo principal del gobierno es proteger a su gente, castigando el mal y promoviendo el bien. Y vemos eso de nuevo en Romanos 13, 1 al 7, muy claramente.
Pablo remarca eso. Y lo que hemos hecho en este país es que hemos devaluado la familia y sobreevaluado al gobierno y renunciado por completo a la iglesia. Qué bueno. Eso es bueno. Sí. Entonces, en lo que se refiere al gobierno, porque este es un tema del que la gente está hablando, ¿tiene el gobierno, tiene la iglesia alguna responsabilidad con los inmigrantes? Y si es así, ¿cuál es esa responsabilidad de ambos? Sí. Idealmente habría alguna responsabilidad como para el gobierno, iglesia, donde sea que estén, si hay personas en necesidad, incluso fuera de la nación, en todo el mundo. Idealmente deberían ayudarles si tienen la capacidad, incluso como gobierno, aunque no sea la operación principal del gobierno. Entonces, si miramos las Escrituras nuevamente, vemos un patrón a lo largo de la Biblia, donde nuestro nivel de responsabilidad aumenta con la proximidad. Eso es bueno, muy bueno, dilo otra vez. Nuestro nivel de responsabilidad aumenta con la proximidad. Y esa puede ser la proximidad geográfica. Por ejemplo, yo puedo impactar a mi vecindario más de lo que puedo impactar a una familia en Romania. Así que tal vez debería concentrar mi energía en mi vecindario. Pero también hay, quizás incluso más importante, la proximidad relacional que entra en juego. Por ejemplo, tengo 2 hijas pequeñas, son gemelas, y ellas son mi primera responsabilidad. Yo soy quien debería estar alimentándolas y asegurarme de que estén bien atendidas. Y si alimento a todos los niños en la comunidad, pero mis hijos se mueren de hambre, estoy fuera de la voluntad de Dios. Pablo lo dice bastante fuerte en 1 de Timoteo 5:8. Él dice, el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es lo más fuerte que uno podría decirlo, ¿verdad? Y luego, si damos un paso atrás y miramos a la iglesia, vemos un patrón similar en Gálatas 6:10. Le dice a la iglesia, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. El enfoque principal de la iglesia es la gente en nuestra reunión local, y si hay personas en nuestra iglesia que tienen necesidades y tienen hambre y están sufriendo, si los pasamos por alto y salimos inmediatamente al resto del mundo, no estamos dentro de la voluntad de Dios. Y lo que eso significa es que si alguien entra por las puertas de esta iglesia en necesidad, si vamos a hacer la vista gorda hacia ellos, pero continuamos yendo a nuestra comunidad y alrededor del mundo haciendo el bien a los demás, no tiene sentido. Cuando ven a alguien cara a cara y tienen la oportunidad de servirle, sírvele, hazle el bien, bendícelo, sé generoso con él. Sí, exactamente. La proximidad aumentará la responsabilidad. Y lo que es interesante es que incluso pueden ver la forma en que Dios mismo opera y cómo interactúa con la creación y con las personas. A lo largo de las Escrituras vemos el patrón de que el enfoque principal de Dios es su iglesia, su pueblo, aquellos que tienen proximidad relacional con Él, porque Dios ama a toda su creación. Pero no todos somos sus hijos. Nos convertimos en hijos de Dios cuando fuimos adoptados en la familia por la fe en Jesucristo, porque estamos unidos a Cristo y Él se convierte en nuestro hermano mayor y estamos en la familia de Dios. Y es entonces que recibimos beneficios familiares. Y vemos esto, hay un salmo, el Salmo 136, que muestra esto muy vívidamente. Lo estaba leyendo hace un tiempo y me llamó la atención. Es una canción y línea por medio, el Salmo 136 dice, su gran amor perdura para siempre. Y yo pensé, esto es hermoso. La primera línea dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Yo pensaba, esto es muy cariñoso y suave, este es mi salmo favorito, me pone de buen humor, sigo leyendo, su gran amor dura para siempre, perdura para siempre. Y luego llego al versículo 10 y digo, un minuto, esto no va hacia donde yo pensaba que iba, porque en el versículo 10 dice, al que hirió a los primogénitos de Egipto, su gran amor perdura para siempre. Al que sacó de Egipto a Israel, pero hundió en el mar rojo al faraón y su ejército. Su gran amor perdura para siempre, destruiste reyes, derrotaste reyes, incluso nombra a alguno de los reyes que el Señor había destruido. Y él dice, su gran amor perdura para siempre, su gran amor perdura para siempre. Entonces, ¿cómo se expresa el amor de Dios a través de la destrucción de reyes? Es porque está hablando del amor especial y particular de Dios por su pueblo y su pacto. Él tiene un enfoque especial, una atención especial, un tipo especial de amor y protección y provisión que le da a su gente, que no le da a todos los demás. Incluso cuando miramos a las personas en las Escrituras, uno de los versículos más populares es Romanos 8:28, y mal citado, muy seguido está mal citado. Así es. Y es un gran verso, a mí me encanta. Dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todo para bien, amén. Podemos parar ahí.
Todas las cosas obran para bien, todas las cosas obran para bien. Pero Pablo no se detiene ahí. Dice, dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Es un beneficio familiar. Beneficio familiar. Algunos de ustedes no sabían que tenían beneficios familiares. Si no saben cuáles son, entonces deberían leer su Biblia. Amén. Amén. Y si no están en la familia, entren en la familia. Este no es un grupo cerrado. Sí, todo lo que tienen que hacer es poner su fe en Jesús y serán adoptados en su familia y obtienen esos beneficios familiares. Pero Dios obra de otra manera y le da una atención especial y un enfoque basado en la proximidad relacional. Y podemos aplicar este patrón al gobierno. Podemos deducir, a lo largo de toda la Escritura, una visión mundial bíblica que la primera prioridad del gobierno es su gente. Ahora bien, eso no significa que el gobierno descuide al resto del mundo. Pero debería ayudarnos al menos a mirar a través de un lente bíblico para poder hacer preguntas correctas. ¿Dónde debería estar esta línea? Y puede que haya 1000 lugares donde puedas aterrizar. Si pensaron que iba a darles todas las respuestas, no sé cuál es la respuesta, yo no la tengo. Pero sí creo que tenemos suficiente en las Escrituras para orientarnos en la dirección correcta de cómo hacer las preguntas correctas y dónde podemos aplicarlas. Bueno, y por eso tenemos un presidente de los Estados Unidos y no del mundo. Tenemos un gobernador para el estado de Ohio y no de todos los estados, pero tenemos alcaldes. Por eso soy el pastor de Rock City. Mi responsabilidad hacia esta iglesia es mayor que hacia cualquier otra iglesia. Realmente no tengo mucha responsabilidad con ninguna otra iglesia en la ciudad, solo aquí. Sí. Y creo que a veces, ya saben, puede ser más fácil para las personas defender estos ideales. Salvemos al mundo, vamos a salvar el planeta, porque sabemos al final del día que no seremos personalmente responsables. Si el planeta se quema, nadie va a venir a buscarme, pero si mi casa está en llamas, todo el mundo va a venir a buscarme. Por eso quiero desafiar especialmente a los jóvenes que tal vez son realmente apasionados de salir y cambiar el mundo. Primero asegúrense de que su mundo esté en orden antes de intentar poner orden en el mundo. Me pasa muy seguido cuando hablo con alguien que tiene tanta pasión y ellos creen que yo tengo la respuesta a todos los problemas económicos del mundo. Pero luego, cuando analizan sus propios problemas financieros, ni siquiera han mantenido un trabajo durante 6 meses. Están reendeudados y no saben cómo pagar sus propias cuentas. Asegúrense de que su mundo esté en orden primero antes de salir a tratar de cambiar el mundo. Y realmente creo que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice esto: y que procures tener tranquilidad y ocuparnos en nuestros propios negocios. ¡Vamos! O sea, ¿pueden imaginarse? ¿Se imaginan si no solo creyentes, sino no creyentes, si la gente en el mundo solo trabajáramos duro, viviéramos una vida tranquila y nos ocupáramos de nuestros propios negocios antes de meternos en los de otra persona? ¿No sería mejor el mundo en este momento? Sí. 100%. Pienso que sí y estoy de acuerdo. Pablo también está de acuerdo. Peor, yo sugeriría que Pablo también está de acuerdo. Pablo, en el patrón de poner su propia casa en orden, su propia vida en orden, él usa este argumento en 1 de Timoteo 3 cuando habla de los requisitos para los ancianos, que son líderes espirituales en la iglesia. Y dice que tienen que poner su propia casa en orden. Él dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces ese patrón se ve en las Escrituras. Y de nuevo, nada de esto es una excusa para no hacer nada. Es solo que ¿qué hacemos? ¿Cómo priorizamos? ¿De qué manera caminamos? Eso es bueno. Saben, pensando en que nuestra responsabilidad se hace mayor con nuestra proximidad, solo quiero traer un par de ejemplos más a esto. Esta semana nuestro personal se reunió, estábamos orando por algunos temas muy específicos. Y le pregunté a nuestro equipo, dije, ¿hay alguien que tenga algo en su corazón por lo que aún no hemos orado, pero que el Señor ha puesto en su corazón en esta reunión, por la que quieren reunir a todos para orar? Y alguien se puso de pie y dijo, realmente siento una carga que oremos juntos por la comunidad musulmana en Columbus, y específicamente por la comunidad somalí en Columbus. Y entonces empezamos a orar y a clamar al Señor por la comunidad musulmana en nuestra ciudad. La semana pasada, después del servicio, estaba en el lobby y conocí un pastor ucraniano y su familia. Él está aquí hoy y supe por su historia que tuvieron que huir de Ucrania debido a la guerra. Él es un pastor como yo soy un pastor. Comenzó su iglesia en el 2011. Nosotros comenzamos nuestra iglesia en el 2011. Dijo, pastor, el 80% o más de nuestra iglesia está dispersa. No sabemos dónde está la mayoría de la gente. Es terrible y mientras él compartía eso conmigo, por un lado estaba orgulloso de que, bueno, como iglesia estamos apoyando a la gente en Ucrania en este momento. Tenemos socios en el terreno. Estamos dando recursos para eso, pero
Esta es una familia parada justo enfrente del vestíbulo, y entonces pude mirar a esta familia a los ojos y decir, díganme lo que necesitan. Más allá de la oración, ¿qué necesitan? ¿Tienen algún lugar donde quedarse? ¿Podemos proporcionar eso? ¿Necesitan comida? ¿Podemos proporcionar eso? ¿Qué necesitan? Estamos trabajando en este momento para proporcionarles equipos de traducción solo porque algunos de los miembros de su familia no pueden hablar inglés con fluidez. Cuando tienen la oportunidad de mirar a una persona a los ojos y decir, ¿qué necesitas? No se sorprendan si su respuesta es algo que realmente está a su alcance. Eso es generosidad. Eso es generosidad. No podemos hacer todo, pero podemos hacer algo. Y entonces, si tenemos responsabilidad, tanto cerca como lejos, tenemos tiempo para una más. Vamos a hablar de las últimas 3 afirmaciones que escucharon en la introducción la próxima semana. Y quiero que sepan que dentro de 2 semanas vamos a comenzar una nueva serie sobre el libro de Génesis. De hecho, vamos a pasar 7 semanas en Génesis, y la razón por la que vamos a pasar tiempo en Génesis es que, como estamos hablando de vivir con la visión mundial bíblica, mucho de lo que consideramos un punto de vista bíblico pueden verlo claramente en el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis. Dios no se tarda mucho en establecer un fundamento realmente serio para la iglesia. Así que vamos a estudiar a Génesis y después de eso vamos a saltar al final del libro de Apocalipsis. Y vamos a pasar 6 semanas mirando las 7 cartas que fueron escritas por Jesús a la iglesia en Apocalipsis. Así que estoy muy emocionado por hacia dónde nos dirigimos en el futuro. Pero hoy, ahora mismo, quiero terminar con esta declaración. Y es una de las declaraciones que ciertamente suenan tan bien. A veces, esta declaración en particular puede sonar más atractiva que hasta el mismo Evangelio. Y es la declaración de la amabilidad lo es todo. Ahora, creo que todos estaríamos de acuerdo en que es verdad. La amabilidad es algo bueno. ¿Puedo tener un amén? Vamos, la amabilidad es algo bueno. ¿Están de acuerdo de que nos vendría bien un poco más de bondad en el mundo? ¿Alguien? ¿Qué tal en la iglesia? ¿Podemos ser honestos? ¿Podríamos usar más bondad en la iglesia? A veces nosotros, como cristianos, no somos los más amables, ¿verdad? Pero como dijiste antes, necesitamos poder sostener más de una verdad al mismo tiempo. Así que la amabilidad es importante, pero la amabilidad no lo es todo. Ambas son ciertas. Vamos a desempacar esta declaración. Como con muchas cosas, la definición es importante. Sí. Entonces, si su definición de amabilidad es nunca ofender, nunca herir los sentimientos de nadie, incluso por su propio bien, si su definición de bondad es nunca causar molestias, entonces, esa no es una bondad bíblica. Esa ni siquiera es la bondad de Jesús. Y no podemos ser más bondadosos que Jesús. No podemos intentar ser más bondadosos de lo que fue Jesús. Y Jesús ofendió a la gente a veces con la verdad. Así que no es bondad ocultar la verdad que podría ayudar a alguien. No es bondad mentirle a alguien. Me acuerdo de Proverbios 27, versículo 6, dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Sí, este es un ejemplo. Si no tengo ningún concepto de lo que es una cirugía y entro en un quirófano y veo a alguien en la mesa y veo a alguien más parado frente a él con un cuchillo y comienza a cortar a esa persona, yo diría, este hombre es un monstruo. Él es malvado, es horrible. A esta otra persona hay sangre. ¿Qué está pasando? Pero es cirujano y le está salvando la vida a esa persona. Porque los cirujanos cortan para curar y el Evangelio hace lo mismo. Vamos, eso es bueno. Muy bueno. Entonces, el Evangelio en sí puede ser muy extraño y muy ofensivo, particularmente en una cultura en la que a todos se les dice que son perfectos tal como son. Si cuando Romanos 3, versículo 10 nos dice no hay justo, ni aunque sea uno. Versículo 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando vivimos en la cultura que dice amarse a sí mismo es el valor y la virtud más alta y deben cuidarse primero. Cuando Lucas 9 nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Y en Filipenses 12 nos dice que consideremos a los otros como más importante que nosotros. Vivimos en una cultura donde dice que su corazón sabe lo que está bien y deben seguir su corazón, cuando sabemos por Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso y malvado por encima de todo, y quién puede conocerlo. Y vivimos en una cultura que dice solo ustedes pueden decidir lo que les hará feliz y tienen que perseguirlo, cuando sabemos por Salmos 16:2 tú eres mi Señor, no hay nada para mí bien fuera de ti. Esta es la verdad, sí, y la verdad ofende, la verdad corta, la verdad ofende, pero dejemos. Nuestro objetivo no debería ser ofender a alguien porque no éramos conscientes de dónde estaban en su camino
o porque simplemente estábamos siendo groseros, o porque no estábamos siendo cuidadosos con nuestras palabras, si estamos ofendiendo a las personas porque somos duros en los bordes, estamos más preocupados por compartir la verdad que por cuidar el alma de una persona, ahí es donde empezamos a entrar a un territorio realmente peligroso. Sin embargo, por el otro lado, siempre lo he dicho así, que tenemos la capacidad de amablemente ayudar a las personas a que lleguen al infierno. Tenemos la capacidad de amablemente ayudar a las personas que lleguen al infierno. Es como si estuviéramos tomando a las personas de la mano, llevándolas al final de sus vidas y diciendo, ya saben, espero que les vaya bien en la otra vida. Probablemente no vayan al cielo, porque nadie les dijo, incluyéndome a mí, que es lo que realmente creemos. Cuando realmente creen en el Evangelio, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre en el cielo sino a través de Él. Cuando realmente creen en el Evangelio que dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando creen en el Evangelio que no hay otro nombre dado a la humanidad bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús, y que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo, ningún otro nombre tiene el poder de salvar, sino el nombre de Jesús. Y cuando saben eso, cuando creen eso, y se niegan a compartirlo con las personas que aman, están llevando a alguien que aman hasta el infierno. No están ayudando, están lastimando. Y entonces, que nunca se diga de la iglesia que preferimos ocultar verdades antes que llevar a las personas a una relación con Jesús. Amén. Vamos, tenemos que guiar a las personas a una relación con Jesús. Porque por tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. Él no se sentó cómodamente. Bueno, miren, toda esta gente son pecadores, que están en un lío y se lo merecen. Ellos mismos se han buscado esto. Solo voy a sentarme y ver cómo se matan el uno al otro. No, porque de tal manera amó Dios al mundo que fue movido en acción. Él eligió responder, que ha dado a su Hijo unigénito, por cierto, Jesús, que vino lleno de gracia, vino lleno de verdad, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y entonces, iglesia, si hay, escuchen, pueden dejar todo lo demás en la mesa. Podría olvidar todo lo que hemos discutido hoy. No me importa para nada eso. Si no conocen a Jesús, queremos más que nada que conozcan a Jesús. Nosotros necesitamos que conozcan a Jesús. Necesitan conocer a Jesús. Porque hasta que lo conozcan, miren, van a tener un hueco en el corazón que van a tratar de llenar con todo lo que hay de este lado del cielo y nada va a llenar ese hueco. Ese deseo dentro de ustedes de conocer a Dios y ser conocidos por Él, conocer la verdad, conocer la paz, tener la paz de Dios en su corazón, que está presente incluso cuando su vida a veces es como un infierno. ¿Por qué? Vamos, ¿cuántos saben que a veces la vida de este lado del cielo puede ser un infierno? Tener la fuerza de Dios, tener el coraje del Espíritu de Dios. Así que solo quiero hacer esto mientras cerramos. Podríamos seguir todo el día, pero no vamos a seguir. Vamos, ¿puedo tener un amén? Solo quiero cerrar este mensaje y pedirles a todos que inclinen la cabeza ahora mismo. Cierren los ojos en nuestras prisiones, nuestros campus. Si están mirando desde su casa hoy, yo solo quiero que piensen en Jesús. ¿Saben si van al cielo? ¿Saben que tienen el Espíritu de Dios dentro de ustedes? ¿Saben que han sido perdonados de su pecado? ¿Lo sabían? ¿Lo sabían? Si no están seguros, pueden estar seguros. Solo voy a invitarlos a orar con nosotros ahora mismo, de donde están. Si son ustedes, podrían simplemente decir: Jesús, aquí estoy. Te necesito, confío en ti, como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mi pecado, límpiame por completo. Te doy mi vida. ¿Me llenarías ahora con tu Espíritu Santo? Con fuerza y paz y propósito y gozo. Me llenarías completamente. Mientras me comprometo en este día a vivir para ti. A hacer una diferencia contigo y para ti. Jesús, te damos todo el honor y la gloria y el poder y la alabanza porque todo te pertenece. En tu nombre oramos. Amén. Vamos, ¿alguien está contento de haber venido a la iglesia hoy? Vamos.